Bien, colegas, muy buenas noches. Mi nombre es Guido Heredia y hemos dado un tiempo prudente para esperar a sus demás compañeros. Quisiera que nuevamente me confirmen que efectivamente me escuchan sin problemas. Efraín, Wendy y Paola, ¿podrían comentarme? ¿Me escuchan sin problemas? Escucha bien, ingeniero. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar en la unidad 1. Vamos a estar conmigo, nos vamos a ver durante casi 2 meses en el módulo 4, en el módulo 5. El propósito es que en estas charlas virtuales tengamos una activa participación. La idea es que para evitar este tipo de monotonías que ustedes visualizan en la pantalla, tengamos la participación de todos ustedes durante este proceso de intercambio y de creación de conocimiento. El objetivo, básicamente, de la unidad 1, y como ustedes ya han podido revisar en su texto didáctico, el objetivo es generar competencias en los estudiantes para que puedan, de forma general y una primera aproximación, conocer y aplicar las técnicas en seguridad y salud ocupacional enfocado a ciertos temas específicos. Por ejemplo, el tema de prevención y protección contra incendios, lo que es seguridad eléctrica, lo que significa seguridad en maquinaria y equipos, lo que son los equipos de protección personal, luego lo que significaría el tema de señalización de seguridad y obvio con la finalidad de prevenir los accidentes derivados del trabajo. Bien saben que la seguridad y salud ocupacional tiene una serie de disciplinas, como ustedes ya han podido revisar en anteriores módulos. Está el tema de seguridad y salud en el trabajo, tema de higiene ocupacional, ergonomía, medicina del trabajo, la psicosociología. Y este módulo se enfoca a lo que es seguridad en el trabajo, ¿verdad? Si bien está catalogado como seguridad industrial por temas del currículum, hablamos de seguridad en el trabajo. Y el propósito es tener en esta primera unidad el tratar estos temas específicos que son los más rutinarios que tenemos durante la realización de nuestras actividades. Vamos a pasar con el primer tópico asociado a lo que es la causalidad de los accidentes. Hemos visto que hay muchas formas de poder explicar, de poder entender y dar una explicación sistematizada de cómo ocurren los accidentes. Pero por temas de tiempo y también la magnitud del diplomado, solo vamos a revisar dos, que son las más comúnmente aceptadas. La primera, asociada a lo que ya William Henrich nos plantea alrededor de 1940, del siglo pasado, la teoría del dominó, que luego la plantea Frank Bert y luego la patenta la DNB, y luego lo que significaría una teoría que está muy en boga, si bien ya tiene casi 30 años, el tema del queso suizo, ¿no? Que es otro enfoque psicológico bastante interesante. Ya les había mencionado esta primera forma de poder entender lo que significa la causalidad de los accidentes, el modelo de la DNB, que lo plantea este señor William Henrich y luego lo mejora Frank Bert, que es uno de los, señor Frank Bert, llamemos que es el padre de la psicología, de la seguridad moderna, la gestión de los sistemas de gestión modernos. Nos dice, y muchos de ustedes deben conocer, ¿verdad?, esta forma de enfoque, que las pérdidas se generan básicamente primero por ciertos accidentes derivados del trabajo y el accidente se debe a contacto con dos elementos principales, o contacto con energía o contacto con una sustancia peligrosa. Pero ¿por qué se debe este accidente? Se debe básicamente, primero, como vemos en el esquema, a la ocurrencia de unas causas inmediatas. Y estas son los actos y las condiciones inseguras o ya hablando de forma más técnica, los actos y las condiciones subestándares. ¿Qué quiere decir subestándar? Que están por fuera del estándar que plantea y especifica la organización. ¿Y por qué se deben estas causas inmediatas? Porque hay unas causas básicas que están asociadas básicamente a los factores personales y a los factores de trabajo. ¿Y por qué se debe esto? Debido a que existe una falta de control en lo que es la administración de la salud y la seguridad en el trabajo. O sea, no podemos concebir el no poder, no podemos concebir una gestión efectiva de seguridad y salud ocupacional si uno no tiene sistematizado en la forma de organización y esto lo logras a través de un sistema de gestión. Y ojo, sistema de gestión solamente es un fin, no, es un medio, no es un fin. Y hay que tener mucha precaución con pretender de que el sistema de gestión lo es todo, no. El sistema de gestión va a estar, es como un esqueleto y la calidad, las características, la especificidad de este sistema de gestión va a estar en función a el criterio técnico del equipo implementador o del equipo que haga la
gestión. Entonces, fíjense, básicamente se va a las fallas en el último bloque, en el último dominó, a las fallas en el control. Y esto está asociado al sistema de gestión, es decir, un programa inadecuado o un sistema de gestión inadecuado, unos estándares inadecuados que no cubran los eventos peligrosos que generan este accidente, o el incumplimiento y los desvíos comportamentales que sabemos que normalmente suelen ocurrir. Estas son las causas que ocasionan los accidentes y por tanto las respectivas consecuencias. Entonces, este es un paradigma, miren, este es el enfoque del control de pérdidas. Yo nací en este enfoque, data ya es uno de los más importantes, todavía sigue muy vigente, pero sigue vigente, pueden seguir aplicándolo. Está dividido y nos sirve también para lo que significaría, además de entender la causalidad de los accidentes, nos sirve también para hacer procesos de investigación de incidentes. Ya estos procesos de investigación que van a permitirnos revisar primero cuáles serán las causas básicas, las causas inmediatas, las causas del sistema de gestión, y esto podemos nosotros catalogar, ¿verdad? Como una primera aproximación de forma. Hay una metodología que se llama el TASC, la técnica analítica sistemática de causas, que es una base, un primer intento sistematizado de poder hacer una investigación de accidentes formal. Tiene diferentes tipos de categorías. Ustedes en su texto tienen lo que significa las causas, tanto para las categorías, las tipificaciones, tanto para los actos subestándares como para las condiciones subestándares, y así también para lo que son los factores personales del trabajo y los factores personales y lo que son los factores del trabajo, ¿no? Las causas inmediatas, las causas básicas y lo que significaría en el tema asociado al sistema de gestión, que hablamos del sistema de gestión de prevención de riesgos, fallas en este sistema o los procedimientos o los estándares no han sido suficientes o son inadecuados, o si existiese algún incumplimiento en lo que es el sistema de gestión. Muchos de ustedes en la práctica ya cuando hacen las investigaciones de incidentes radican, ¿verdad? Que son actividades asociadas a falta de compromiso, falta de capacitación, que no está el estándar, que falta de liderazgo, etcétera, etcétera, que podemos ver que al final caen en este último bloque, ¿verdad? ¿Por qué se dan las causas inmediatas? Por unas causas básicas. ¿Y por qué? Porque, bueno, al final hay fallas en lo que implica el sistema de gestión. Una pregunta, ¿están visualizando, verdad, la pantalla? ¿No hay problemas en la Sí, pantalla? ¿Sí? ¿Todo ok? no. Muy bien. Sí, Continuamos. todo está bien. Bien, ese es un primer paradigma. Como les digo, sigue vigente. Es una forma de enfoque y escuela que ha creado este señor Henrich y luego Frank Bert. Pero ya a principios de los 90, un psicólogo, miren, un psicólogo que es James Reason, un psicólogo inglés, plantea lo que le llama el modelo del queso suizo. ¿Y qué nos dice? Como ustedes pueden visualizar en este momento en sus pantallas, sabemos y tenemos que ser realistas. No podemos tener una organización donde no existan los desvíos comportamentales. O sea, nosotros como prevencionistas queremos que todos los estándares se cumplan, claro, efectivamente, pero sabemos que estamos trabajando con personas y esas personas siempre van a tener ciertos desvíos. Entonces, en la organización nosotros, como podemos visualizar acá en la pantalla, tenemos una serie de barreras que poco a poco vamos nosotros desarrollando. Estas barreras, como van a ver ahora en la animación, estas barreras nosotros vamos trabajándolas. Tenemos barreras para evitar que se generen ciertos actos inseguros, barreras asociadas a lo que son las condiciones de seguridad, barreras asociadas a lo que significa la supervisión, barreras asociadas a la parte de la gestión de la organización, y todas estas en su conjunto van trabajando como barreras para evitar que el peligro llegue a materializarse. Aquí en la animación, como ustedes pueden visualizar, estas barreras tienen ciertos desvíos comportamentales. Hay ciertas fallas que son estos agujeros que ustedes ven, ¿sí? Estos agujeros que ustedes visualizan son desvíos que se generan tanto en las barreras que colocamos para los actos inseguros, para lo que significa el tema de las condiciones de seguridad, lo que es la gestión de riesgos y lo que es la falla organizacional, pero, como podemos visualizar, van a haber desvíos. Y cuando todos los desvíos, fíjense, hay un alineamiento en esos desvíos, han pasado todas las barreras, es cuando el peligro llega y materializa la ocurrencia del incidente.
Acá, como ustedes visualizan en la pantalla, fíjense, han tenido que pasar fallas organizacionales, fallas en lo que es la seguridad, fallas en la supervisión de seguridad. Han existido ciertos precondicionantes, se han materializado ciertos precondicionantes para la generación de actos inseguros. Y por último, el cherry sobre la torta es el tema asociado a los actos inseguros. ¿Qué nos dice en el fondo? Miren, en este caso estamos entendiendo de que el acto inseguro ha dejado de pasar de ser una causa del accidente, porque lo más fácil para nosotros los prevencionistas es un acto inseguro y muchos de ustedes deben coincidir. Pero no, un acto inseguro no es más que una falla organizacional. Han habido ciertas precondicionantes que han facilitado la ocurrencia de un acto inseguro. Entonces, esto es un poco más enfocado a la parte comportamental. De aquí surge toda una escuela asociada a lo que es la seguridad basada en comportamiento. Sí, incluso hay hasta modelos de investigación de incidentes, al modelo del ICAM y el modelo del trípode que están asociados a lo que es el modelo del queso suizo, que nos demuestran que en realidad el acto inseguro es el cherry sobre la torta. ¿Sí? Que previo a la ocurrencia de estos actos inseguros han existido ciertos desvíos organizacionales, tanto en las condiciones de seguridad, en la parte de la supervisión y fallas en la forma de organización y gestión que han facilitado que el peligro atraviese, como ustedes visualizan en la animación, y pueda materializarse. A estas fallas, a los actos inseguros llamamos las fallas activas. Y a lo que significaría el tema de la influencia organizacional, lo que es la supervisión de riesgo, las condiciones de seguridad, estas son las fallas o las defensas latentes. ¿Ya? La falla activa sabemos que cualquier rato se abre y se cierra, pero hay barreras más duras que deberían estar firmemente colocadas y aseguradas en la organización que eviten que el peligro se materialice, ¿ya? Y que llegue a generar una situación donde con un pequeño clic de más un acto inseguro se produzca el accidente de trabajo. Esa es otra forma de poder entender lo que es la causalidad de los accidentes. Como ven ustedes, los huecos en las defensas surgen por dos razones. Hay las fallas activas, que son los actos inseguros, y las condiciones latentes organizacionales, ¿no? Tema de condiciones inseguras, fallas en la supervisión y otros. Y la mayoría de los accidentes están asociados a una combinación de estos. Bien, me gustaría que ustedes puedan también participar. Voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan tener algo. Primero, si existe alguna consulta, alguna complementación, alguna parte vivencial, porque es muy enriquecedor que podamos también compartir las vivencias profesionales. Adelante, por favor. Bien, no tienen dudas, entonces yo voy a hacer algunas consultas para ver si efectivamente están pudiendo comprender el mensaje que estoy tratando de transmitir. Claudia, ¿me copias, Claudia? Claudia Carolina Rojo. Claudia, ¿podrías comentarnos en el modelo de la DNB, ya, o el modelo del dominó, llamemos, cuáles son los factores que ocasionan los incidentes de trabajo? ¿Del dominó? O la del DNB. Aquí voy a facilitarte para que puedas, acá, si podrías un poquito comentarnos. Efraín, ¿nos estás copiando, Efraín? Hola. Sí, hola. ¿Blanca? Sí, ¿cómo está? Bueno, el efecto dominó, bueno, quedaría, son causas que van a dar a otra causa para que se produzca algún desastre en el trabajo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, si hay programas inadecuados o hay factores pues, personales, después hay actos, condiciones subestándares y hay un contacto con energía o alguna sustancia, va a haber alguno de esos factores va a desencadenar que haya algún peligro y bueno, algún desastre en el trabajo. Exacto, ¿verdad? Es una forma de enfocar que detrás de un accidente van a haber unas causas inmediatas, que son actos o condiciones subestándares, tenemos unas causas básicas, ¿verdad? Y luego vamos a tener lo que significarían las faltas en el sistema de control o en el sistema de gestión, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Blanca, por tu aporte. Estábamos tratando de ubicar a Efraín. Efraín, ¿nos copias? Correcto, ingeniero, lo copio. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Efraín. No sé si podrías explicarnos un poquito el tema del concepto de la teoría del queso suizo en el modelo de causalidad, por favor. Claro que sí, ingeniero, hasta donde puedo entender, este modelo prácticamente está basado o está referido a las barreras que se tienen en un sistema de gestión o un programa de prevención de riesgos que normalmente no es perfecto,
Es obvio que nosotros los prevencionistas trabajamos con personas y esas personas no son máquinas. Por naturaleza las personas son imperfectas, ¿no? No son perfectas. Entonces se va a tener huecos, siempre se va a tener huecos en lo que es las distintas barreras que se tiene con referencia a lo que integra un sistema de prevención o un programa de prevención, perdón. Entonces prácticamente esos huecos, cuando llegan a coincidir o dan paso a los otros huecos, se puede decir, de las otras barreras, bueno, se hace más latente el incidente, ¿no? En este caso el accidente. Se alinea los quesos, dicen, ¿verdad? Hay una alineación de quesos que es donde surge el incidente. Correcto, ¿no? Las barreras prácticamente tienen esa debilidad que son los huecos de los quesos, ¿no? Asemejado a los quesos. Entonces, una alineación de estos huecos es prácticamente la ocurrencia de un accidente, ¿no, ingeniero? Exacto, excelente, lo has hecho muy bien, Efraín. Y bueno, esto un poco me llama a la reflexión en lo que significa el último incidente que hemos tenido crítico del aéreo, ¿verdad? De esta empresa, la mía. De hecho, había un acto inseguro, sabemos que está en proceso de investigación, etcétera, pero no, como pueden ver, o sea, no solamente hay un huecazo acá en la parte de la falla activa, va a existir, pero tiene que existir muchas otras cosas más para que se generen, ¿no? Pero bueno, hay que estar atento al análisis formal y profundo que haga lo que es la OASI. Bien, no sé si hay alguien tiene algo para complementar, quiere participar, hacer algún comentario antes de continuar. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, ingeniero, bueno, creo que más que todo un comentario y creo que ha sido un excelente ejemplo el que dio con lo del avión. Y justamente yo trabajo en un área protegida y bueno, quería comentarles también sobre una ocurrencia que justamente he podido asimilar que es muy parecida a este modelo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas actividades, obras o proyectos que se encuentran dentro de áreas protegidas. Bajo el CERNAP. Por ejemplo, construcción, exactamente, carreteras, ¿no es cierto? Donde ahí existe un contratista, es quien está construyendo la carretera, existe un supervisor y existe un fiscal. Entonces, cuando se va a hacer alguna inspección en varios ámbitos o en varios aspectos, justamente ahí se puede identificar, digamos, se hace la inspección, se identifica la falencia y si el supervisor o el fiscal no van presionando hacia el contratista, el incidente va agravando la situación, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, en el tema de manejo de residuos sólidos, tienen su influencia, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo muy interesante también, ¿no? Sí, ¿no? Y efectivamente, Claudia, cuando uno está en proyectos, y me ha tocado también visualizar, cuando tú estás en el papel de supervisión del proyecto, es muy importante ese papel, que es un fiscal prácticamente, ¿verdad? El fiscal de lo que significaría el cumplimiento de los estándares. Y fíjate, en un proyecto, la clave parte de tener un buen anexo de seguridad y medio ambiente donde estén claramente definidos los estándares. No partes de eso y ya tienes mucha discusión. Y de la misma forma, si estás como contratista, ¿verdad? Es clave que tú busques una buena relación con la parte de la supervisión y tener un trabajo de cooperación, porque solo así vamos a adelante, ¿no? Y sacar, porque es bien complicado, siempre estás retrasado, con presión y ajustado, ¿no? Claro, y bueno, y que los cambios también, o por lo menos en esta zona de la Amazonía, es bien complicado, ¿no? Los cambios de clima, por ejemplo, en el río Madre de Dios el año pasado un incidente del río hizo de que se lleve un puente provisional, lo cual retrasó también el proyecto, ¿no? Ok, sí, ese es claro. Pero bueno, muchas gracias por tu participación y efectivamente es esta forma de entender, miren, el tema del queso suizo es clave que ustedes lo vayan trabajando también con sus gerencias. ¿Por qué? Porque te permite entender de que las fallas organizacionales, decisiones gerenciales, decisiones de los superintendentes, decisiones de los mandos, son los que van a influenciar, van a generar ciertos precondicionantes. ¿Para qué? Para que se generen los actos inseguros. ¿Ya? Entonces es clave que vayan trabajando. Hay bastante bibliografía, pueden revisar. ¿Ya? Bien, vamos a entrar... Una consulta, Claro, una claro duda que más sí. que todo. Adelante, Por ejemplo, Claudia. mi área más que todo es en centros médicos, hospitales. Yo soy Creo que médico. sí.
Y Qué los bueno. problemas que más son los que nosotros vemos es la falta de ítem, pocos insumos. Ujú. O sea, ¿a cuál área es que nosotros deberíamos ver como una causalidad de todos esos problemas, digamos? ¿Qué es lo que más nos debemos abordar o abocar? Claro, ahí fíjate, voy a retroceder un poquito. ¿Qué es? Es el tema de la falla organizacional. Muchas veces el director, no sé, de una instancia X, decide que en tu POA del 2000 o en tu plan de trabajo del 2017 vas a reducir lo que es en un 20% el ítem destinado a bioseguridad, ya en una instancia, en un hospital de tercer nivel. Esa definición, mire que es algo que lo establece la alta dirección. ¿Cómo va a repercutir en reducir la supervisión? Por ejemplo, en temas de bioseguridad estoy trabajando en ese punto específicamente, reducir las condiciones, menos personal, sobrecarga de trabajo. Y todo eso va a sumar y va a generar precondicionantes para que las personas puedan facilitar y ocasionar un acto inseguro. Entonces, ahí va, decisiones gerenciales donde es, ok, recorten el presupuesto o supriman esto o no hagan aquello, ¿sí? Que es un tema de la influencia organizacional, que es fíjense, la primera barrera son las que dan muchos precondicionantes para que puedan venir los otros agujeros en este enfoque del queso suizo. ¿Respondo a tu pregunta, Muchas Claudia? gracias. Entendido, gracias. Ok. Bien, vamos a entrar un poquito a lo que es la prevención y protección contra incendios. De hecho, muchos de ustedes ya conocen el tema del fuego, es una forma de energía que se genera producto de la existencia de tres elementos. Sabemos lo que es el triángulo del fuego. Para que exista un fuego puede existir el tema, tiene que haber el oxígeno, el comburente, la energía de activación, ¿verdad? Los tres. Pero para que el fuego perdure en el tiempo, tiene que intervenir un cuarto elemento que se llama la reacción en cadena. La reacción en cadena es como el sistema circulatorio del fuego que va a ocasionar que este perdure en el tiempo. El combustible sabemos, ¿no? No sé, madera, gasolina, gas, etcétera. Oxígeno viene del aire, ¿verdad? 23% del aire es oxígeno. El calor, la energía de activación puede ser mecánica, eléctrica, química, una chispa que nos genera el fuego. Y la reacción en cadena no es nada más que, como les decía, el sistema circulatorio que va a permitir que esa reacción perdure en el tiempo. Y ahí se viene a constituir lo que es el tetraedro del fuego. Ahora, un incendio, que es un fuego no controlado, se va a propagar en función y aplicando las tres formas básicas de transferencia de calor, ¿verdad? A través de la convección, lo que es la conducción y lo que es la radiación, ¿verdad? Toda esta forma de transferencia de calor va a ayudar a que siga la reacción en cadena y que pueda mantenerse durante el tiempo lo que es el triángulo del fuego y coexistir con lo que es el tetraedro, ¿no? Que se vuelve el tetraedro del fuego y estamos perdurando. Ustedes saben que el fuego requiere 16% de oxígeno para vivir. O sea, el hombre, el ser humano, requiere, según la ley boliviana, 18%, según el estándar americano, 19.5%, ¿verdad? Miren, el fuego requiere menos oxígeno que el hombre, así que un tanto es un tabú eso de que acá en el tema de la parte occidental existe menos probabilidad de que se genere un incendio, ¿no? Y las estadísticas demuestran lo contrario, ¿verdad? O sea, hay tantos registros en la zona occidental como en la zona oriental. Pero bien, ahora dentro de lo que es la norma, hay una norma que es la NFPA 10. La NFPA es una institución norteamericana, la Asociación Norteamericana de Protección contra Incendios, que llamemos que yo los veo como los gurúes en tema de incendios a nivel mundial. Tienen una norma que es la NFPA 10, que nos habla, un clásico que tienen que revisarlo, que habla de los extintores, y que ha sido adoptada acá una norma boliviana, la 58002, que nos habla de la clasificación de los tipos de fuego, ¿verdad? Y los materiales sólidos, ¿verdad? Son los fuegos clase A, los líquidos combustibles, inflamables y grasas, los de fuego clase B. Los orígenes de los fuegos clase C son de origen eléctrico, ¿verdad? O electrónico, donde una vez que se han iniciado pasan a ser un fuego clase A o clase B. Si hay ciertos metales combustibles, sodio, potasio, magnesio, el tema de titanio, que en estado polvo tienen la capacidad también de arder. Son incendios de origen químico, ciertas sustancias químicas, ¿ya? Es tan complicado este tema que, bueno, es toda una especialidad el tema de los incendios de origen químico.
Y tenemos esta clasificación, la categoría K, que nos habla de grasas y aceites vegetales y animales. Entonces, es la forma, los diferentes tipos de fuego. Ustedes ya han podido revisar esto en lo que significa el texto. Y como les decía, para que se inicie el incendio tiene que haber un triángulo, que tiene que coexistir el triángulo de forma no controlada. La prevención es atacar, evitar que se genere el triángulo del fuego. La protección de incendios es ya una vez que existe el fuego, ok, ¿cómo damos respuesta? Entonces, para el tema de lo que es la prevención, hay que tomar acciones en lo que significaría el tema del combustible, tomar buenas prácticas. Ustedes en el texto tienen buenas prácticas, la manipulación segura, el trabajar en envases cerrados, el descargar lo que significaría el tema de utilizar la puesta a tierra, etcétera, etcétera. En tema de la energía de la fuente de calor, aplicar lo que es estrictamente los sistemas de permisos de trabajo en caliente, lo que es sistemas también de puesta a tierra para la energía estática, el tema de el control de no generación de llamas, el tema de mantenimiento eléctrico, etcétera. Y bueno, para el oxígeno es un poco difícil porque siempre va a existir oxígeno en el aire, ¿no? A no ser que apliques un proceso de inertización que es, por ejemplo, cuando tú haces un trabajo dentro de un tanque, tienes que hacer algún trabajo dentro de un tanque y ese tanque contenía una sustancia inflamable, procedes a inertizar, ¿verdad? Tienes con dióxido de carbono o con nitrógeno, ¿verdad? Que son gases inertes que van a evitar que se genere, que va a desplazar todo el oxígeno y va a evitar que se genere el triángulo del fuego. Entonces, prevención es trabajar sobre el triángulo del fuego. Pero si no se ha podido controlar y ya se tiene el incendio declarado, entonces ahí entran las acciones de protección. Y las acciones de protección podemos verlas en una primera etapa con sistemas de detección y alarma. Aquí podemos ver, hay detectores de humo puntual o estos de última generación, que son las barreras, ¿verdad? Que te sirven para ambientes de 150, 200, hasta 150 metros, ¿verdad? Que es como un sensor óptico, ¿verdad? Que coloca una barrera óptica y si existe alguna traza de humo que cortase esa barrera, entonces automáticamente genera la alarma. Luego tenemos los medios de extinción. Los sistemas de extinción pueden ser tanto portátiles como fijos. En los portátiles, lo que ustedes ya conocen, los extintores de transporte manual, los pequeñitos, o los de transporte sobre ruedas, que ya tienen una mayor capacidad. Hablamos de más de 50, incluso más de 30 libras, ¿verdad? Que vienen sobre ruedas con los diferentes tipos de agentes extintores. Y los sistemas fijos, que hablamos de acción manual, como por ejemplo las bocas de incendio equipadas. Acá podemos ver en esta parte de la imagen. Acá podemos visualizar mejor los sistemas fijos, donde visualizamos, por ejemplo, los hidrantes, y que son básicamente tomas masivas de agua, ¿verdad? Para utilizar con una manguera, un sistema tipo 1 de 2,5 pulgadas. Tenemos también las bocas de incendio equipadas, que son tomas donde colocamos una manguera. Esta manguera hay toda una norma específica que es la NFPA 14 para lo que es sistemas de las bocas de incendio equipadas, y para el diseño esto hay otra que es la NFPA 14, la 24, etcétera. Es todo un mundo el tema de incendios. Y luego tenemos lo más sofisticado y lo más adecuado sería el tema de los rociadores, que son unas pequeñas duchas donde sale agua a presión, golpea contra un deflector. Bueno, aquí hay una bombilla, ¿verdad? Donde hay una sustancia que a cierta temperatura salta y llega a una temperatura, deja permitir que salga el chorro, este chorro golpea el deflector y genera un efecto de lluvia. Entonces, sistemas fijos, hidrantes, las bocas de incendio equipadas en gabinetes o los rociadores. Y desde luego todo esto tiene que estar suministrado a través de un sistema de lucha contra incendios que va a estar acoplado a una bomba de incendios. Estos son los sistemas más adecuados. Ustedes saben que ya se ha promulgado la ley de bomberos hace 3 años. Su reglamento salió este año, recientemente, está fresquito, tiene un mes. Y ya va a ser un tema que tenemos que ir profundizando en función al tipo de riesgo de incendio. Entonces es algo que ya va a venir con mucho más fuerza, estimo, los siguientes 5 a 10 años, en lo que es el tema, que bueno, era ahora, ¿no? Es algo importante. Bien, ahora tienen ustedes esta matriz que nos va a permitir ver los tipos de elementos de agentes extintores en función del tipo de fuego, ¿no? Desde luego los que están en verde son permitidos, los que dicen están en rojo, que son los no permitidos. Wendy, ¿nos estás copiando? Wendy, una pregunta, según esta matriz, ¿qué agentes extintores no deberías utilizar en fuegos clase C? Clase C, ¿no? Sí, los fuegos clase C. ¿Qué elementos extintores no deberíamos utilizar para fuegos clase C?
¿O quién se anima? Agua. El agua, Algo que el AFF ¿Ya? y los químicos húmedos. Ok, la AFF es la espuma formadora de película acuosa, ¿no? Bueno, esa es su traducción, ¿no? Espuma formadora de película acuosa, que hay tanto polar como resistente al alcohol. Ok. Y acá, Luis Alberto, para fuegos clase K, ¿qué deberíamos utilizar? Hola, Luis Alberto. Ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Exacto. Aló. Ya, cualquier elemento que nos permita, digamos, combatir algún tipo, nos permita, digamos, apagar, digamos, fuegos originados por algún elemento como aceites, grasas o cualquier elemento de esos, obviamente tendría que ser un agente químico especial para ese tipo de fuegos, aunque tampoco se descarta, digamos, el uso, digamos, de otro tipo de agentes que tengan esa particularidad de ser, digamos, de atacar los tres tipos de clases, ¿no? A, B, C. Uh-huh. Miren, el ABC, el polvo químico, ¿no? El ABC, que es el universal, ya vemos que es un sal-fosfato monoamónico, nos permite muchos tipos de fuegos. Para fuegos clases K también nos sirve, ¿verdad? Pero el más adecuado es el tema del acetato de potasio, ¿no? Que es un problema, miren, en nuestro país todavía estamos con... No hay empresas que te recarguen el acetato de potasio, sí que te vendan, ¿no? Para fuegos clase K, pero bueno, es algo que estamos desarrollando. Mientras tanto, se puede utilizar uno que sea tipo ABC, ¿ya? Ok, muchas gracias por sus participaciones. Licenciado. Dígame, adelante. Tengo una consulta. ¿Por cada cuántos metros debe existir un extintor? Ya. Por ejemplo, en un área, no sé, por ejemplo, un quirófano, ¿tiene que haber su extintor o tiene que haber, digamos, no sé, 3 quirófanos y un extintor? ¿O cómo se hace la medición de los metros y los extintores y el tamaño que tiene que haber de extintor? No sé cómo es eso. Ya, primero, hay normas que te explican aquello. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de riesgo hay en el ambiente. Si es riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. ¿Ya? Uno de los tres. En función a eso, uno define, además de eso, el tipo de extintor que tiene. Y cada extintor viene en su etiqueta con un dato que se llama el potencial extintor. ¿Ya? Y este potencial extintor tiene una capacidad, no sé, 2A, 20B, ¿sí? 6A, 20BC. Y en función a eso hay una matriz. Tú puedes revisar esto en la norma del NFPA 10 y ahí te especifica la cantidad, el área máxima que puede trabajar y que puede cubrir ese extintor. Ya tienes que estar, primero, en función del tipo de riesgo, un quirófano normalmente es riesgo bajo. ¿Ya? Y en función del agente extintor, no sé, un extintor que sea de 10 libras, normalmente es 2A, te permite cubrir una superficie de 1050 metros. Eso está en tablitas, ¿verdad? Está por fuera del material, pero te doy un poquito los tips. Y entonces, ese extintor en un nivel de riesgo bajo te va a cubrir 1050 metros. Si tú lo pones ese mismo extintor en un área de riesgo alto, ya no van a ser 1050 metros cuadrados, sino será, no sé, 650 y hay que ver la matriz específica. Esa es la forma como tú determinas y la máxima, ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es que en función a la máxima distancia que uno puede tener de recorrido real a un extintor es de 23 metros para fuegos clase A. Y entonces, dando respuesta a tu pregunta, un extintor en un quirófano normalmente es riesgo bajo, y la distancia máxima del punto más desfavorable del quirófano, en el caso tuyo, al extintor no debería superar los 23 metros. ¿Ya? Pero como les digo, hay una norma, revisen el NFPA 10 y ahí está mucho más detallado. Muchas gracias. Una consulta, ingeniero. Adelante, Luis Alberto. En el caso de la carga de fuego, ¿no se considera la carga de fuego para, digamos, para hacer la selección, digamos, de un determinado extintor? Claro, por eso lo que les decía, el nivel de riesgo tú lo determinas con un estudio de carga de fuego. ¿Ya? Es una metodología, el estudio de carga de fuego mire, me estoy saliendo del tema, pero lo digo muy, muy rápidamente. Un estudio de carga de fuego es tú analizar los tipos de materiales que tienes, la cantidad en masa que tienes, cuántos kilogramos, eso multiplicas por el poder calorífico que viene de tablas, ¿ya? Ese poder calorífico por la masa, obtienes una cantidad posible de calor, divides entre el área y ahí tienes un valor.
la cantidad calorífica que tienes promediada por metro cuadrado de área. Y en función de eso hay tablas que te dicen si el riesgo es alto, es medio o es bajo. Esa es la forma como llegar a esos 3 niveles a través de un estudio de carga de fuego. Uno. Hay otras formas que también el NFPA, por ejemplo, trabaja con matrices de riesgos. ¿Sí? Matrices de riesgos, vamos a ver la unidad 2, para llegar directamente a lo que es un riesgo alto, medio o bajo. O si no has trabajado, ya, mire, en la práctica muchas veces no te da el tiempo, puedes declararte directamente riesgo alto y así tú vas a tener una exigencia mayoritaria, una exigencia más drástica, llamemos, en lo que es la parte de la colocación de los extintores. Pero es primero tu estudio de carga de fuego, que es un trabajo ampuloso. En función a eso defines tu nivel de riesgo, solo te sirve para saber tu nivel de riesgo. Luego revisas el tipo de extintor, ves su potencial extintor y en función de eso entras a tablitas para ver la superficie que puede cubrir este extintor. ¿Respondo a tu pregunta? Consultita. Sí, una consulta más, ingeniero. Claro En que el sí. tema, por ejemplo, en el tema que corresponde a la señalización, ya, sobre todo a la señalización y disposición, sobre todo de este tipo de extintores, cuando trabajo en una oficina, Ya. que básicamente están separados obviamente con vidrios y todo ese tipo de cosas, los diferentes ambientes. El problema de estos lugares, digamos, es que evidentemente no se tiene muchos lugares disponibles como para colocar un extintor dentro de ese ambiente. Entonces, para ese tipo de particularidades, ¿cómo, o sea, qué recomendaciones me daría, digamos, para disponer estos extintores, digamos, ¿no? Porque, o sea, donde trabajo hay varios vidrios y obviamente no hay... ¿Dónde colocar? ¿Ya? no hay colocar, y donde se puede, obviamente está con sillas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay pedestales. Mira, Luis Alberto, hagamos lo siguiente, vamos a llegar a señalización, ahí reitérame la pregunta, pero me adelanto en la respuesta. Hay pedestales, sí, que son movibles, ¿ya? Bueno, continuemos, señores, porque estamos ya un poquito límite, pero hazme recuerdo cuando lleguemos a señalización. Aquí está, bueno, aquí está el siguiente punto, ¿no? La colocación, como ustedes saben, es 1.5, ¿verdad? La altura de... si pesa menos de 18 kilos, la altura de colocación del extintor, a ver, permítanme un momentito. Ya, la altura de colocación, fíjense, desde acá hasta... aquí está. Vamos a colocar esto mejor. La altura de colocación, fíjense, esto de acá, estamos hablando de una altura de... miento. Desde acá, desde el nivel de la cabeza del extintor hasta el piso, estamos hablando de 1.5 metros, ya cuando es de menos de 18 kilos. La señalización es simple, es altura 20 centímetros arriba, 20 abajo, 20 a un lado, 20 al otro, haces un cuadrado y pintas franjas a 45 grados. Y esa es la forma de colocar. Luego hay una norma, en la norma boliviana, la resolución 849 de señalización, está descrito esa forma, que toma como referencia una norma que era la 55001. Bajas, ¿verdad? Y a partir de descender, digamos, bajas el diámetro del extintor. Están visualizando, ¿verdad? En la pantalla. De aquí es a 60 a un lado, 60 a un lado y 1 metro hacia adelante. Y ahí utilizamos franjas de un ancho de 15 centímetros. Arriba el ancho de las franjas era de 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. En este caso es 15, 15, 15. Esto es para señalización en lugares de trabajo. Ahora bien, eso nos planteaba la norma la 55001. El Ministerio saca el 2000, hace 3 años prácticamente, lo que es la resolución de señalización. El 2014 suaviza un poco este criterio. Y para oficinas nos dice que no hay que colocar esto, no hace falta esto. Basta colocar con un cartel tamaño A3 o tamaño A4 con el símbolo de extintor y suficiente para oficinas, ¿verdad? Pero respetando la altura. En el caso de la pregunta de Luis Alberto, hay ciertos pedestales, mire, a ver, hay pedestales donde tú puedes puedes buscar en internet, bueno, no nos va a dar el tiempo, pero hay pedestales donde tú puedes colocar. Es un pedestal, fíjense, ¿no? Tienes un pedestal hecho con arcos, ¿verdad? Un pedestal con arcos, aquí tienes una base, ¿sí? Es una base, este es un tubo, ¿verdad? Y aquí es donde tú cuelgas tu extintor. ¿Sí? Ahí tú cuelgas tu extintor. Ok. Entonces, y eso tú puedes... Una consulta. ¿Estaría permitido, digamos, colocar, digamos, una base? Lo que he hecho, por ejemplo, era conseguir unos ladrillos, por ejemplo, esos ladrillos que no tienen hueco, lo he forrado, los he juntado, obviamente,
y los he apoyado, digamos, ahí, digamos, ¿no? Digamos, los he Sobre el piso, apoyado y no. les ha permitido No te cosir. olvides, tiene que tener... Sobre el tiene que- piso no, no, tienen que, o sea, no deben estar a más de, tampoco apoyas en el piso. Puedes hacer unos canastillos. Si no tienes muchos recursos, hazte hacer unos canastillos, como unos tubos como estos, utilizar ya, material barras de construcción y si tu base, que es una plancha, para que no te olvides que cuando uno va a utilizar un extintor, tiene que tener un acceso libre y seguro. Si tú colocas unos ladrillos o algo improvisado, puedes generar un accidente producto de esta claro, improvisación. ¿Ya? Entonces es ya, mejor. Y además, respáldate con la ley. El mejor amigo que tenemos para poder conseguir presupuesto o que te den los recursos y los medios es mostrar que es algo que está descrito en la ley. ¿Ya? Ok, gracias. vamos a continuar. Ahora, para los equipos de lucha contra incendios, los fijos, hay una infinidad, como les digo, todo esto es un mundo. Tenemos lo que es el sistema, habíamos hablado de los hidrantes, de las bocas de incendio. Este es un tanque de reservorio de agua, pueden visualizar acá, donde ahí se almacena agua específica para el uso de incendios. Este es un sistema de bombas, ¿verdad? Donde tenemos una bomba eléctrica, una bomba autónoma, que es con un generador. Hay una tercera bomba que siempre presuriza el sistema, que es una bomba, la jockey. O bomba piloto, ¿verdad? Tenemos las barras de distribución, ¿verdad? Los tubos de prueba, etcétera. Y miren, este es un sistema y no hay mucho tiempo, lo estamos viendo de forma general. Mi consejo es que esto es bastante dinero. O sea, tener esto es arriba de un sistema de bomba certificado UL está por los $300,000, ¿verdad? Tener todo esto, $500,000 puede llegar fácilmente a tener una planta importante, ¿no? Incluso mucho más, ¿no? Es un tema de bastante dinero. Cuando ustedes se enfrenten a esto, llamen a un especialista, alguien que les haga la ingeniería, que les haga el diseño, ¿ya? Y apliquen y que se trabaje bajo norma. Ya no hacer improvisaciones porque el improvisar es un gasto al final. ¿Sí? Ni siquiera el seguro te va a reconocer. Entonces, cuando tengan que enfrentarse a esto, ok, revisen, hay normas, las NFP hay un montón de normas, buscan un tema de ingeniería de incendios, o sea, empresas que hacen este diseño y luego ya, la lógica es, contratas una empresa de ingeniería de incendios, te hace el plano, te hace todo el detalle, sobre ese detalle tú licitas las obras y bueno, hacer la implementación y el posterior comisionamiento, ¿ya? Como les digo, ahí pueden enterrarse con normas de la NFPA. Y tomar en cuenta como un respaldo, ustedes como previsionistas, que hay una ley de bomberos vigente y que ya se tiene un reglamento vigente, ¿no? Que ha entrado en octubre, en noviembre se ha puesto en vigencia ya el reglamento de la ley de bomberos, ¿no? Entonces es algo que está fresquito, van a ser mucho más normativas, entonces es algo que tenemos que ir considerando en nuestra gestión. No sé si hay alguna pregunta adicional a las que ya han desarrollado. ¿Sí? Si no hay nada más, entonces continuamos. Entramos a la parte de una pequeña introducción a lo que es la seguridad eléctrica. ¿Han visto ustedes que hay muchas formas de tener lesiones o daños producto de los accidentes eléctricos? Son 3 formas, los contactos directos, los indirectos y el arco eléctrico. Por temas de tiempo vamos a circunscribirnos solamente a los contactos directos y los indirectos. El contacto directo no es nada más que cuando uno toca alguna pieza que en condiciones normales debería estar energizada. Yo abro un panel y meto mi mano y toco las barras, entonces obviamente voy a tener un contacto porque esas barras en condiciones normales tienen que estar energizadas. Eso es un contacto directo. Un contacto indirecto es cuando una persona sufre una descarga producto de que en un equipo, maquinaria o sistema ha habido una falla interna y ha ocasionado que exista una fuga de energía, llamemos, que se energice accidentalmente la carcasa y de esta forma el trabajador sufre algún tipo de consecuencias. Un contacto eléctrico indirecto es aquel en el cual una persona sufre una descarga eléctrica de algún equipo, maquinario o sistema que en condiciones normales no debería estar energizado. Acá en condiciones normales sí debería estar energizado, contacto directo. Condiciones normales no debería estar energizado. Imagínense una lavadora, por ejemplo. Al meter tu ropa, tocas el tambor y te electrocutas, es un contacto eléctrico indirecto. ¿Sí? Ahora bien, lo que nos genera consecuencias es la corriente que circula por el cuerpo. Si hablamos de niveles de intensidad de corriente, miren, con corrientes que circulen a partir de 10 miliamperios, imagínense, miliamperios, 0.001 amperios,
ya nuestro cuerpo comienza a tetanizarse. ¿Qué quiere decir la tetanización? Es una contracción, una contracción muscular producto de la contracción del sistema nervioso de nuestro organismo. Ustedes saben que todo funciona con electricidad. Es una inducción externa de energía que hace que se contraen y se compriman los músculos y ocasione lo que se llama la tetanización. Acá tenemos muchos médicos que van a poder explicar mucho mejor. Pero miren, si ya trabajamos con una corriente que atraviese, miren, nuestro pecho, imagínense, entre 25 a 30 miliamperios, ya nos puede generar un efecto de asfixia, o sea, un paro respiratorio. Peor aún, entre 60 a 75 miliamperios que atraviese por tu corazón, va a generar lo que es una fibrilación ventricular. Ya una salida del ritmo normal del corazón, los médicos acá pueden explicar mucho mejor, una fibrilación y por tanto inmediatamente para el corazón, viene el paro respiratorio, tienes unas consecuencias serias y el tema de la fatalidad. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, las corrientes. No hace falta trabajar con 6.000 voltios o 1.000 voltios. Con 220 ya tienes suficiente de corriente, ¿verdad? Puedes generar la corriente suficiente para que te genere ciertas consecuencias. Corrientes seguras, tensiones seguras, hablamos que es menos de los 50 voltios, ¿no? En ambientes secos, menos de 24 voltios en ambientes húmedos y menos de 12 voltios en ambientes sumergidos, ¿no? Son tensiones de seguridad. Por arriba de eso ya nos puede generar varias consecuencias. En el texto les facilito algunos tips para poder ver la forma de evitar lo que son los contactos eléctricos directos y para lo que son los contactos eléctricos indirectos. Ya lo que es fundamental es que para evitar los contactos eléctricos indirectos trabajemos con lo que significaría el tema de las instalaciones de puesta a tierra y lo que es la protección diferencial, ¿no? Que es un circuito que nos detecta variaciones o fugas de corriente y automáticamente abre el circuito. Y al menos tener por lo menos protección termomagnética, ¿no? Pero el tema de la puesta a tierra es un tema que debe ser tomado en cuenta al momento del diseño y la implementación de las instalaciones. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a la parte eléctrica. Le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Paola Mariela, ¿nos copias? Ah, no, no tiene micrófono. Ah, ya, perfecto, no hay problema, Paola. Ronald Dorado, ¿nos copia Ronald? Ok, Jorge Parra. Sí, le copio. Jorge, buenas noches. ¿Qué tipos de contactos eléctricos tenemos? Los directos y los indirectos. ¿Y qué sería un contacto eléctrico indirecto? Indirecto es cuando tocamos un dispositivo que por una situación X entra en contacto con uno de los dos polos, puede ser, ¿no? De lo que viene a ser la alimentación de fuente de energía eléctrica. Ya. Y recibimos una descarga, ¿no? Ah, ya, excelente. Muy bien, muchas gracias por la participación. Una consulta, ingeniero. Claro, adelante. Por ejemplo, lo del amperaje, yo creo que tal vez es relacionado a lo que viene a ser el voltaje, ¿no? Claro, claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo, cuando realizaba el trabajo de supervisión de obras de construcción de ductos, Ya. usamos el famoso equipo que es el Holiday, en el cual hacemos un cálculo del voltaje que se utiliza para verificar la integridad del revestimiento antes de proceder al tapado del tubo. En este caso, un revestimiento de espesor tricapa, que es poliuretano, exacto. epoxi, se utiliza entre 16.000 voltios. Muchas veces he visto que por X o Z motivo los operadores de este equipo han logrado hacerse pasar con corriente, pero no han tenido efectos secundarios, se puede decir, primarios de aves, ¿no? Solo un pequeño corte y nada más. La pregunta es siguiente, mire, el amperaje tampoco era alto, ¿no? Pero el voltaje así era alto, ¿no? ¿Qué posibles daños podría haber sufrido esta persona internamente, no? Porque él, al parecer, decía que solo había sentido un pequeño picazón en la mano y nada más. ¿Alguien quería comentar más algo? Luis Alberto, creo. Lo que mata es el amperaje. Ajá, claro. Ahí miren, hay una ley que es la ley de Ohm, ustedes deben recordar, voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ya? El ser humano tiene en condiciones normales una resistencia aproximada entre 2.000 a 3.000 ohmios, ¿ya? Entonces, en función, para que tú sufras consecuencias, hay muchos factores. Primero, la corriente que circula.
hemos visto que a partir de 25 miliamperios ya te genera una tetanización. Esos 25 miliamperios puedes obtenerlos de muchas formas, con muchas tensiones y con muchas resistencias. No es lo mismo que tu cuerpo esté todo, digamos, todo seco, ¿verdad? O que estés transpirado, ahí ya disminuye tu resistencia. Ahora, zona de ingreso y salida, ¿sí? Segundo, el tiempo de contacto. Otro factor, el tema también de la frecuencia. Ya, ahí es otro factor. Ustedes han debido ver muchos ejemplos en la tele que se hacen pasar con 10.000 voltios y demás y no pasa nada. Esos son temas que, bueno, hablan mucho de la frecuencia, del tipo de energía. Ya habría que verificar en el equipo qué tipo de consecuencias se tiene, ¿verdad? Qué tipo de frecuencia estás utilizando. Y la entrada y salida, a ver dónde es tu circuito, ¿verdad? Por dónde entra, por dónde sale, pero ya trabajar con 16.000 voltios, que me imagino que son en DC, ¿verdad? No es AC, es tensión DC. Es DC, sí. DC, exacto. Entonces, para tener un equivalente en DC con lo que es AC, divides entre raíz de 3. ¿Sí? Y ese es su equivalente de la, digamos, de la capacidad que tiene en corriente AC. Y entonces, pero de hecho, o sea, es un tema que debe tener la precaución del catálogo del manual, ¿verdad? Y tienes que seguir los pasos básicos de un trabajo eléctrico, ¿no? Utilizar, colocar y no intervenir en lo que significaría el tema de la prueba, no ser parte del circuito, y al concluir lo que es la prueba a través de esta prueba eléctrica, tiene que haber un proceso de descarga a tierra. Vas a aplicar lo que son, mire, los principios de las 5 reglas de oro que ya vamos a ver en lo que significa la unidad 3. No tocar, ¿verdad? Delimitar tu área y descargar a tierra las energías residuales que podrían existir, porque es un valor bien importante. Y te apuesto que eso está descrito en el manual del equipo, ¿ya? Entonces, recomendación, revisa aquello y si la descarga tienes que hacerla con una puesta a tierra, seguramente con una pica y con el tema de equipos o guantes dieléctricos. Ok, continuemos si no hay más consultas. Vamos a ver un poquito lo que es seguridad de maquinaria y equipo. Esto no es tan complicado, ¿verdad? Ustedes saben que maquinaria y equipos tenemos en todo lado. Los principales, esto es una pregunta de examen, los principales generadores que nos van a ocasionar los peligros, hablamos que son las partes en movimiento, lo que son los puntos de operación o lo que son los sistemas de transmisión de fuerza. En estos tres son los que normalmente se generan los peligros mecánicos. Y lo que tenemos que trabajar es mediante lo que es la protección de los resguardos, aislar el peligro mecánico u otros dispositivos de seguridad, por ejemplo, colocar sensores ópticos que cuando uno ingresa a la zona peligrosa se detengan, o elementos complementarios, por ejemplo, una parada de emergencia, o sistemas de mano a dos manos, o dispositivos, los sensores de enclavamiento, que son los más efectivos. Aquí podemos ver, con los ejemplos más didácticos, el colocar los resguardos de seguridad. Ustedes conocen los resguardos, ahí puedes colocar, y hemos visto los tres elementos, ¿no? Sistemas de transmisión de fuerza, partes de movimiento y el punto de operación, sistemas de resguardos. Ustedes ya han visto muchos. Tenemos los resguardos móviles, ¿verdad? En equipos, por ejemplo, acá en esta fresadora, donde puedes tú verificar que cubres con un resguardo móvil la parte del punto de operación. O puedes tener, por ejemplo, acá en este taladro de pedestal, tener en la parte del mandril un resguardo que sea de tipo regulable, que cubra la parte del mandril, ¿sí? La parte de la broca. O acá tenemos, por ejemplo, otro que es característico y que es uno de los más top en el tema de generación de accidentes, las sierras circulares y en la construcción, donde puedes colocar un resguardo que sea autoajustable, o dispositivos de enclavamiento, ¿verdad? Un dispositivo de enclavamiento es un sensor que está colocado en el resguardo, de tal forma que cuando tú sacas el resguardo, automáticamente el equipo se para. Ya es una forma de protección. Entonces, la clave es que vayamos moviéndonos en estos diferentes tipos de medidas de protección, ojo. Resguardos tantos fijos, resguardos móviles o resguardos regulables o dispositivos de enclavamiento. Si tuviesen en función también de las características de su industria, pueden tener sensores ópticos que ocasionen que cuando uno ingresa a zona peligrosa automáticamente se detecte la presencia de las personas y detenga el equipo o maquinaria. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte acá en la parte de seguridad de maquinaria y equipo. ¿No hay nada más? Ok. Aporte, ingeniero, Claro. que aparte del resguardo, o sea, es importante también que los trabajadores conozcan bien el equipo y tienen que estar capacitados, digamos. De nada sirve tener una buena protección, buen resguardo si tampoco los trabajadores están capacitados. Exacto, y no se olviden que la ley nos dice, la 16998 que ustedes ya han revisado,
en su artículo 7, ¿verdad? Obligaciones del trabajador, te dice que el trabajador tiene que, primero, no cometer actos que vayan en contra de su seguridad, respetar las medidas y las normas de seguridad, ahí va el no retirar los resguardos, y por otro lado, en la misma ley te dice que nosotros tenemos la obligación de capacitar a los trabajadores en lo que significa el tema de protección en maquinaria y equipo. Entonces, fíjense, es un registro legal, es un requisito legal, es un registro que vas a tener como parte de tu evaluación de cumplimiento legal, el haber hecho capacitación en seguridad en maquinaria y equipo, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, pero no se olviden, tenemos que trabajar en el diseño e implementación de controles que estén más asociados a las barreras fijas. Ya vamos a ir adelante a ver lo que es la parte de la jerarquía de los controles, pero muchas gracias por tu aporte, ¿sí? Entramos a protección, equipos de protección personal. Miren, no voy a entrar a mucho detalle porque tienen información igual para enterrarse en temas de EPPs. Ya lo importante es que ustedes tienen que saber que existe una resolución ministerial, la resolución ministerial la 527 del año 2009, que nos establece, nos da un reglamento de dotación de EPPs, que tiene que haber 2 dotaciones de ropa de trabajo completas al año y que se tienen que dotar los diferentes EPPs certificados. Eso es clave. Nos dice, ¿no? Deben ser EPP certificados por norma nacional y cuando no haya una extranjera reconocida. Ok, el estándar que más se trabaja es, puedes trabajar con la ANSI, no voy a entrar a mucho detalle, como les digo, de esto tienen información y proveedores por doquier que incluso los pueden capacitar también, pero sí, o sea, que quede el mensaje. Hay incluso esto les sirve para la gestión de su presupuesto. Primero, que hay una resolución ministerial que te obliga a dotar ropa de trabajo al menos 2 veces al año, ya 2 dotaciones. Segundo, a dotar los diferentes tipos de EPPs certificados y tienes que hacer la reposición o renovación cuando exista deterioro o daño de los equipos de protección personal. Entonces, hay que tomar en cuenta aquello, ¿ya? Sabemos que lo que se busca, la dotación de EPPs es la última instancia, lo que es la jerarquía de los controles. Debemos evitar, primero hay que eliminar, sustituir. Esto vamos a ver con mucho más detalle en lo que es ya la unidad 2, la jerarquía de los controles, eliminar, sustituir los controles de ingeniería, administración de los riesgos. En última instancia, el tema de la dotación de los equipos de protección personal. Y entonces, como les digo, hay una resolución, la 527, hay que hacer las dotaciones y tienen que ser de estas certificadas. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta puntual o específica que tenga respecto a EPPs. Ingeniero, Adelante. ¿se podría considerar como equipo de protección personal estos sombreros que generalmente se utilizan en obra, como se trabaja, digamos, al aire libre, sobre todo en la parte de redes, o en la parte, digamos, de hacer el trabajo de zanja, sobre todo? ¿Esto podría considerarse como un equipo de protección personal o simplemente un accesorio adicional que se añade, por ejemplo, los cascos? Claro, de hecho es un accesorio. Mira, el tema de las viseras adosables al casco. De hecho, lo que hay que trabajar es que tu casco sea certificado, que tenga la ANSI Z89, ¿no? Ok, no importa qué marca, pero que tenga certificación, ok. Pero sí es muy útil colocar las viseras adosables. ¿Por qué? Porque te facilitan que el trabajador no use la gorra debajo del casco. El gran problema que tenemos es que muchos tigres se ponen la gorra bajo el casco, ¿verdad? Y eso te dificulta y te disminuye la protección. Entonces, colocar estas viseras son accesorios. Si tienes dinero, ok, las diferentes marcas, en MCA he visto las viseras originales, ¿sí? Una vez hemos comprado, pero bueno, hasta importar no te dan muchos hacen acá, de tela, ya, pero que esa visera no altere el diseño del casco, que no interfiera en lo que es la parte de la protección del casco, y mi sugerencia es que le des un poco de alta visibilidad también a tu visera para que además de cubrirte el sol te permita que al trabajador lo haga más visible. Es un accesorio para el casco, ¿ya? Y no es malo, ¿no? O sea, no te complica, pero que no interfiera en la parte del tafilete, en la parte de los fusibles del casco que puedan generar algún tipo de consecuencia. Gracias, ingeniero. Ok. Bien. Tenemos varias Claudias. Una pregunta, licenciado. Adelante, Blanca. Si un casco veo la fecha de elaboración, ¿cuánto tiempo tiene de uso, de vida el casco? ¿Cómo me doy cuenta que ya no puede ser usado si solo tiene la fecha de elaboración? Claro, es que el fabricante siempre ustedes van a leer su fabricante como unos relojitos cerca de la parte de la visera, donde te da el mes y te da el año.
Normalmente lo que te dice el fabricante es que te puede durar hasta 4 años ese casco, pero en condiciones de uso de ingeniero, llamemos, ¿no? El ingeniero va a la obra, mira y mucho casco blanco muchas veces hay, ¿verdad? Pero ya de un trabajador de mantenimiento, de uno que está metido, todo depende. Si un casco nuevo en un día recibe un golpe o se cae, un golpe crítico, entonces la concha del casco ya no sirve. Entonces tú tienes que hacer la inspección. Lo que normalmente gastan los trabajadores son los tafiletes, ¿sí? La parte del fast track, lo que se ajusta, ¿verdad? Puedes tú cambiar. Entonces, parte de tu inspección programada, una de tus inspecciones tiene que ser la revisión del casco y todo está en función del uso. Ahora, si se ha caído el casco, tiene una caída importante, no sé, unos 5 metros, o la teoría dice, ¿no? En Estados Unidos dice, te cae tu casco y ya tienes que cambiar, pero ok, no es tan fácil acá en Bolivia, ¿no? Por tema de recursos. Si el trabajador tuvo un casco o hay una perforación o un daño o un golpe crítico al casco, tienes que cambiarlo. ¿Ya? Si no ha habido esos temas, ok, te puede durar hasta 4 años. Los supervisores y demás, como les digo en tono sarcástico, nosotros los ingenieros que muchas veces vamos y estamos y no vamos a hacer supervisión, fiscalización y demás, no estamos tan expuestos al riesgo de golpes y demás, sí dura mucho más tiempo. Pero un trabajador en mantenimiento, cuando entras a un espacio confinado, estás dentro de una turbina, estás dentro de una zanja, etcétera, ahí sí puede agravarse y acortarse. Y no te olvides que también otro efecto que desgasta el casco es la radiación solar y el tema de los contaminantes químicos, el tema de pintar, alterar, ahí ya esa concha no sirve porque va a disminuir la resistencia de tu casco. Miren, un casco, para que me entiendan, tiene la capacidad de resistir o sea, no creen que resiste todo. Un casco recibe la energía, es capaz de soportar la energía de la caída de 1 kilo desde 6 metros. Nada más. O sea, esa es la cantidad en joules, ¿verdad? Que nos permite identificar lo que es la capacidad. Ok, entonces, es esa básicamente blanca, ¿no? O sea, si hay caídas o daños o golpes fuertes, hay que cambia el casco. Si no hay, es un uso ligero, ¿verdad? No es tan crítico, puede durar hasta 4 años. Y si hay ataques de sustancias químicas o quemaduras, por ejemplo, en un trabajo en caliente, a veces los soldadores queman sus cascos con las esquirlas, también hay que hacer inmediatamente la modificación. ¿Respondo a tu pregunta, Blanca? Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok, continuemos entonces. Vamos a entrar ya concluyendo lo que es la parte de señalización. Este es otro mundo igual a señalización. Lo que les tiene que dar claro es que hay una resolución ministerial, la 849 del 2014. Les he contado un poquito qué ha hecho el ministerio. Ha adoptado la NB 55001, la ha copiado textualmente, la ha ablandado y la ha vuelto a resolución para volverla de acceso gratis. Y bueno, okay, y la mitad de la norma la dedica a aeropuertos, ¿no? Pero bueno, ok, son cosas del ministerio, ¿no? Acá están los estándares específicos para lo que es la señalización. Y hay los diferentes tipos de señalización, para señalización de prohibición, señalización obligatoria. Aquí están, y está asociado a un pictograma y un color. Señalización de prohibición obligatoria, lo que es de advertencia, lo que es de salvamento socorro, lo que es de lucha contra incendios. Hay diferentes tipos de dimensiones que te plantea la norma. Bájenla, está en internet esta resolución y revisen. ¿Su papel cuál es? Es tener la norma y aplicarla. Y cuando ustedes tengan que hacer señalización, le den esa norma a su proveedor. Ya a su proveedor para que cumpla con los requisitos de las dimensiones y tamaños. Y hay una serie de ejemplos que se han copiado ahí, están de la norma boliviana, se han copiado en la resolución, entonces les pueden seguir como guía. No se olviden que la ley, la 16998, nos dice que la señalización tiene que estar bajo norma. Y para esto hay un reglamento, que es la resolución 849, para lo que es prohibición, obligación, advertencia, condición segura o evacuación, o lo que es la señalización de equipos de emergencia o equipos de lucha contra incendios. Los carteles de señalización vienen en paneles de formato A3, A2 y A4, ¿sí? En función a la distancia, de más de 8 metros tiene que ser un tamaño A2. Cuando vamos a percibir, cuando debería percibirse el cartel a más de 8 metros, debería ser un panel A2. Entre 8 y 5 metros, un panel A3. Y cuando es menos de 5 metros, la resolución te acepta hasta señalización de A4, ¿no? Pero lo rutinario, colegas, es trabajar con señalización panel A3 y A2. Si necesitan carteles más grandes, por ejemplo, para tu punto de encuentro, si tienes un polvorín con explosivos, que la ley de reglamento de explosivos te dice que tiene que ser a 100 metros, puedes seguir trabajando y
pero obedece los tamaños de los carteles, o sea, la parte blanca, el cartel, que siga en función al tamaño de los formatos DIN. ¿Sí? Ahí utilizarás un DIN doble A0, un DIN triple 0, etcétera, en función a los tamaños. Ahora, también esa resolución establece y hace obligatoria el uso de lo que muchos ya conocen, ¿no? Los criterios del rombo NFPA, la 704, que inicialmente la NFPA creó para la respuesta ante incidentes con materiales peligrosos, pero bueno, la norma la aplicó acá en Bolivia para que señalicemos cualquier tipo de sustancia, envase con sustancia peligrosa utilizada en el lugar de trabajo. Sí, hay diferentes rombos, ¿verdad? El azul que te muestra los peligros asociados a la salud, el rombo rojo que te muestra los peligros asociados para el tema de incendios, el rombo amarillo que está asociado a lo que significaría el tema de inestabilidad y reacción, bueno, la inestabilidad que es la condición física, y uno clasifica en función del tipo de peligro, el nivel de peligrosidad de esta sustancia, que va desde 0 hasta 4. Por ejemplo, aquí veamos, el gas natural tiene un grado de peligrosidad importante, extremo en temas de incendios, mientras que en lo que es inestabilidad no hay tanta complicación, en temas de daños a la salud tampoco. Pero ojo, estas son señalizaciones y estos valores son para exposiciones y o contactos agudos, ojo, no crónicos, ¿ya? Bien, Claudia, te voy a anotar, Claudia Carolina Rojo, tenemos varias Claudias y justo también mi hermana se llama Claudia. Ok, bien Claudia, no hay problema. Gracias, ingeniero. Bueno, esto queda claro, ¿verdad? Lo que es el rombo, la idea es que hay que señalizar. Hay diferentes dimensiones, pero no se compliquen la vida. Utilicen de 6 centímetros de lado, 6.5 y de 13 centímetros, ¿no? Si ustedes revisen la norma a detalle, pero de forma práctica, esos son los tamaños más comúnmente utilizados. Bien, continuemos. No sé si hay alguna pregunta respecto a lo que es señalización de salud y seguridad en el trabajo. Estimado Álvaro John Flores, ¿nos copias? Licenciado, una consulta. Ingeniero, perdón. Claro, claro que sí, Claudia. Hoy, bueno, justo para hacer lo del trabajo, fui a una obra que estaban realizando en una avenida que es céntrica, acá yo soy de Cochabamba. Ya. ¿A qué distancia estaban abriendo una zanja para instalación de gas domiciliario? ¿A qué distancia tendrían que estar la señalización de precaución para que los vehículos, digamos, no sufran ningún tipo de accidente? O sea, ¿qué distancia de las obras, de donde están empezando las obras? Porque esta obra, por ejemplo, tapó una vía, ¿no? Pero más o menos, ¿a qué distancia tendrían que estar o sea, la señalización? Entiendo. Normalmente esto es, por lo menos, ahora, todo depende de la velocidad de circulación del vehículo, ¿ya? O sea, como les digo, nos encanta a nosotros los prevencionistas a veces ponernos tablas y fórmulas, ¿verdad? Pero todo depende de la velocidad. Si normalmente vas a menos de 50 kilómetros por hora, debería estar por lo menos 50 metros antes, ¿sí? En cualquiera de los dos sentidos para el tema de la advertencia. Si puedes colocar antes, mucho mejor. Si es una carretera de alta velocidad, por lo menos tiene que estar a 100 metros antes. Ya entonces, ese detalle para señalización de los lugares de trabajo en las carreteras, en las vías de circulación, también está descrita en la resolución la 849. Pero como te digo, por lo menos 50 metros, ¿no? Y unos carteles que sean por lo menos un tamaño A2, indicando la presencia de hombres trabajando, porque no te olvides que puedes generar consecuencias a la sociedad y eso es aún más crítico. Todavía tus trabajadores tienes el tema de la caja, la FP y demás. Ok, pero daños a terceros, ahí es mucho más complicado, ¿ya? Sí, justo iba la pregunta porque acá en Cochabamba se dio un accidente cuando hubo la huelga de los discapacitados. Ya. Justo en la avenida Blanco Galindo, donde no hubo la señalización y atropellaron, ¿no? Los discapacitados. Sí, escuché las noticias justamente, ¿no? Que fue un tema complicado. Entonces, como les digo, la señalización lo más preventivamente es por lo menos 50 metros, si puedes colocar mucho más, y el tema de alta visibilidad. Si estás en carretera, alta visibilidad y material retroreflectivo, porque no te olvides que no solo tiene que ser para el día, sino también para la noche, y eso logras utilizando con material retroreflectivo. Bien, señores. Gracias. No por nada. Bien, vamos a ir concluyendo.
Vamos a pasar la lista de asistencia. Permítanme un momento, por favor. Bien, les agradezco por su participación. Antes de concluir, recordarles de que es importante que ustedes puedan dar sus aportes en el foro y generar las conclusiones grupales. Lo que se espera es que Ronald Ariel Dorado, deme un segundito. Dorado. Ya, ahora sí, doctor, está. Tienen que dejar interactuar, comenzar a conocerse virtualmente, ¿verdad? En el chat, y nombrar a un líder que tiene que ser rotativo, y al final el líder tiene que decir, ingeniero, este es el video y este es el texto, y ahí me pegan los links que hemos definido como grupo. En su trabajo individual es simple, o sea, busquen una obra o donde estén haciendo sus actividades y filmen, ¿verdad? Y saquen las 5 mejores fotos o capturen las 5 mejores fotos y mándenme, explíqueme de qué se trata y 5 fotos. No me tienen que mandar el video, o sea, porque es pesado. Solamente 5. Miren, les pido especial cuidado porque a partir de este lugar donde ustedes elijan, ya, van a hacer todos los ejercicios para este módulo y para el siguiente. Entonces, tengan especial cuidado, tomen buenas fotos, filmen y empápense un poquito más de la actividad que van a tomar como estudio de caso, porque va a ser fundamental para dar respuesta a sus trabajos individuales en las siguientes unidades. Les agradezco por su participación. Licenciado, Adelante, adelante. una consulta, ingeniero, perdón. Claro, Blanca. Hay muchas personas que no se conectan no sé, al foro. Ya. Y yo, por ejemplo, ya puse en el foro hasta cierta hora del día de hoy. Sí. No sé si tenemos que esperar el momento a que se conecten para ya debatir cuál va a ser el video y el link, los links correspondientes. Si no, se califica a los que aparecen. Si no aparecen, ok, listo. Tú das un plazo, dices, señores, la decisión es hasta hoy. Nadie más vota, ok, define. Si es 1 o 2 personas las que están en el grupo que te actúan, de acuerdo. Pero póngase entre estas 2 personas de acuerdo. Ya no vamos a perjudicarlas porque no aparece, ¿verdad? Esa es una responsabilidad que cada uno tiene que tomar. Entonces, con los que estén, con estos definen, ¿ya? Ya, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, agradecerles por la participación, por el tiempo y la paciencia. Estamos acá en CEMTIC para atender sus necesidades y concentrarnos en la satisfacción del cliente. Bien, como les había mencionado, les agradezco por la participación y ya estaríamos concluyendo. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, hay un foro donde están las preguntas para el docente. Que tengan muy buenas noches, señores, y no se olviden, por favor, avanzar a sus trabajos individuales y la participación grupal hasta el día de mañana. Muchas gracias y estamos concluyendo de esta forma la sesión virtual.